Muy buenos días por acompañarnos a la conferencia de prensa. Si nos permiten pasar a sus lugares, sobre todo que este espacio quede libre, por favor. Bueno, al final de la conferencia vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a procurar que sea ágil, haciendo bloques de 3. Bueno, pues ya sin más preámbulo, le doy la palabra al licenciado Javier Cuello Trejo. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero como primer punto agradecer a todos los medios de comunicación su presencia y manifestar que tal y como mi representado, el licenciado Emilio Ricardo Lozoya Austin, lo comunicó en su carta dirigida a la opinión pública el 10 de junio, comparezco ante ustedes y ante la opinión pública por cuenta, en nombre y representación del licenciado Lozoya. Hay muchos temas en los que ha sido mencionado el licenciado Lozoya. Pueden estar seguros que a lo largo de los siguientes días se estará abordando y esclareciendo uno por uno todos esos temas. Hoy quiero referirme a la injusta imputación que se le ha formulado por la compra por parte de PMI Internacional de la planta denominada agronitrogenados. A lo largo de esta presentación explicaré cómo, por qué y quién realizó esta operación. Como ustedes saben, al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, con el consenso de los partidos políticos PRI, PAN y PRD, se firmó el Pacto por México, documento que es público y en donde el propio presidente Peña se comprometió a impulsar una reforma energética que convirtiera al sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico para atraer la inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. En el compromiso 59 de dicho pacto se determinó que Petróleos Mexicanos sería el motor de la promoción de una cadena de proveedores nacionales y se reforzaría su papel en la producción nacional de fertilizantes. Con este marco, el licenciado Lozoya, así como a otros secretarios de Estado, el presidente Peña giró instrucciones precisas de implementar la reforma energética. Ante estas instrucciones avaladas por el propio Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, mi mandante se dedicó a la tarea nada fácil de lograr que el Congreso de la Unión aprobara la reforma energética, por lo que dio origen a la expedición de una nueva ley de Petróleos Mexicanos, misma que fue publicada en el día 11 de agosto del 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Déjenme hacer una anotación aquí. La producción de fertilizantes tiene una relevancia tal que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en su lista de 25 proyectos prioritarios, incluyó la rehabilitación de las plantas de fertilizantes, destinando una inversión de $800 millones. Como primer punto, quiero exponerles qué fue realmente lo que se compró. La empresa filial de Petróleos Mexicanos, denominada PMI Comercio Internacional, fue constituida en 1989 como una sociedad anónima de capital variable de tenencia estatal mayoritaria. Desde aquella época, los consejeros lo formaban miembros del Consejo de Administración, lo formaban la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Banco de Comercio Exterior. Fue hasta el 21 de septiembre del 2015 que, a raíz de la reforma de la ley, se logró nuevamente tener un nuevo Consejo de Administración. Las sociedades anónimas de capital variable denominadas PMI Norteamérica SADCB, PMI Infraestructura de Desarrollo SADCB, constituyeron la empresa denominada
Proagroindustria S.A.S.B., encargada de comercializar las exportaciones e importaciones de todo tipo de productos o mercadería, sean materias primas o productos naturales derivados del petróleo. A mayor abundamiento, es menester señalar que la empresa PMI Holding B.V., constituida bajo las leyes holandesas, es la que aportó el capital para la compra y rehabilitación de agronitrogenados. Estas empresas, al ser filiales de Pemex, fueron constituidas con personal jurídica y capital propio. Además, es muy importante señalar que Proagroindustria tiene su propio consejo de administración. Lo que se sabe, o más bien lo que se ha querido difundir, es que Grupo PMI adquirió una planta chatarra, lo cual respetuosamente están equivocados. El 20 de diciembre de 2013, PMI Comercio Internacional, a través de Proagroindustria, adquirió una planta para rehabilitarse, porque contaba con una capacidad instalada para la producción de fertilizantes de 990,000 toneladas al año de urea, 270,000 toneladas por año de nitrato de amonio, 215,000 toneladas por año de ácido nítrico, 600,000 toneladas por año de fertilizantes conocido como UAN-32. Lo que no se ha dicho es que en el contrato de la adquisición incluía los activos de las siguientes empresas: Agronitrogenados S.A.S.B., Agroinmuebles, Agroadministración, Agroquímicos, Agroseguridad, Grupo Agromex y la Minera del Norte S.A.S.B., que contemplaban los siguientes activos: maquinaria, almacenes, bodegas, esferas de almacenamiento, instalaciones portuarias con sus respectivas concesiones y un muelle. Efectivamente, también se adquirió el muelle en el cual se prestaban en ese momento servicios portuarios, maniobras de carga y descarga en terminal portuaria, almacenaje y servicios auxiliares de pasaje, entre otros, a través de una terminal portuaria en Coatzacoalcos, Veracruz. Esto fue verificado por la Comisión Federal de Competencia Económica en el expediente 004 de 2014 y por oficio CFCE de 2014-135. También se ha omitido informar que la adquisición de esta planta para rehabilitarla tuvo el visto bueno y autorización del Consejo de Administración de PMI Holding B.V., que otorgó un presupuesto por $475 millones, y de los consejos de administración de PMI Norteamérica, de PMI Infraestructura y Desarrollo. ¿Quiénes autorizaron para la compra una cantidad máxima de $275 millones, con lo que se compró los activos, y los 200 restantes era para la rehabilitación de la planta? Y es algo de suma importancia, que tampoco se ha informado, es que de acuerdo con el contrato, en su capítulo de condiciones suspensivas, los vendedores se comprometieron y lo cumplieron a desistirse de todos los litigios que existieran en contra de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué es tan relevante este punto? Porque estas empresas vendedoras tenían un litigio que ascendía a la cantidad de 12,600 millones de pesos contra Petróleos Mexicanos. Por ley, no se puede firmar un contrato con empresas que tengan conflictos legales, tanto con las empresas filiales, subsidiarias de Petróleos Mexicanos, lográndose el desistimiento por parte de Altos Hornos de México de todos los juicios. Esta situación se le hizo del conocimiento, únicamente del conocimiento, al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en el acta de consejo 865 de fecha 17 de diciembre del 2013. Cabe mencionar que los avalúos para la compra por parte de Proindustrias de las empresas y los activos que aquí lo he enumerado fueron realizados
los avalúos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con lo anterior, resulta inexplicable que la Fiscalía General de la Nación no esté investigando y no haya llamado y haya citado a la persona que firmó el contrato por parte de Agroindustrias, el señor José Manuel Carrera Panizo, en su carácter de apoderado legal. Resulta igualmente incomprensible que no hayan citado a quienes aprobaron y autorizaron la compra, los miembros del Consejo de Administración de PMI Holding BV, los miembros del Consejo de Administración de PMI Norteamérica, Carlos de Régules Ruiz Funes, Sergio Escoto Cortés, Rodolfo Campos Villegas y Juan Carlos Caballero Alabat. Los miembros del Consejo de PMI Infraestructura de Desarrollo, Fernando Toral Acosta, Víctor Gerardo Gómez Verdejo, Carlos Carabeo Sánchez y Jorge Cuellar Mata. O a los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que estuvieron presentes en la sesión del Consejo del día 17 de diciembre del 2013, como son el licenciado Pedro Joaquín Codwell, presidente del Consejo y secretario de Energía, el maestro Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, el doctor Miguel Mesmáger Linartas, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al licenciado José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Tampoco se ha llamado a declarar a la directora del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, ya que según el Ministerio Público de la Federación, los avalúos fueron incorrectos. Y si citan a la directora del INABIM, deberían también citar al jefe directo de esta institución, que es el licenciado Luis Videgaray Caso, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público. Y sin imputar a nadie, debe citarse al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, para que como testigo declare qué instrucciones le giró a los funcionarios para poner en práctica y cumplir con sus instrucciones comprometidas en el Pacto por México. Lo que sí les aseguro es que utilizaré todos los medios legales a los que tenga alcance para que se llegue a la verdad. En conclusión, la lógica de la adquisición de agronitrogenados era darle valor agregado al gas, que al convertirse en amoníaco triplica su valor, y una vez que es convertido en fertilizantes nitrogenados, como la urea, puede llegar a multiplicar por 4 el valor del insumo original. El valor estimado de producción, dado los precios que existían en ese momento para la urea, implicaba llegar a tener ventas anuales del orden de los $400 millones. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿por qué motivo la planta no funcionó? ¿Por qué no se le dio la continuidad? Es muy sencillo. Quienes sustituyeron a Emilio Lozoya suspendieron el proyecto de rehabilitación casi 6 meses y posteriormente, cuando lo quisieron echar a andar, la producción del gas había descendido y no había gas para continuar con la cadena de valor. En el caso de la planta de fertilizantes que se adquirió en el complejo petroquímico de Pajaritos, existen testimonios en el sentido que las 2 plantas de urea, cada una con capacidad de producción de 1.500.000 toneladas por día, ya se encuentran rehabilitadas y listas para operar. De hecho, se realizaron corridas de pruebas durante los meses de mayo y junio del 2018 y operaron durante algunos días, cesando dicha operación por la falta de materia prima, que es el gas natural. Igualmente, las autoridades del sector determinaron que a partir del 2016 el complejo petroquímico Cozoleacaque estuviera en el último lugar en el orden de prelación para el suministro de gas natural. Todo esto
obviamente, es responsabilidad directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que no se invirtieron los recursos para poder obtener la producción de gas natural, al haber drenado a través de impuestos, aprovechamientos y otro tipo de manejos la Tesorería de Petróleos Mexicanos al pasar los recursos hacia la Tesorería de la Federación. El licenciado Lozoya, desde el 2017, ha venido siendo objeto de una campaña pública de defenestración. Ante los medios de comunicación ha sido acusado, juzgado y condenado sin pruebas o evidencia por hechos de los cuales él no es responsable. Como les comenté al principio de esta conferencia, hay muchos temas que en los siguientes días se irán explicando, pero les digo, con toda claridad y firmeza, si quieren realmente encontrar y castigar a los culpables, no es el licenciado Emilio Lozoya al que tienen que voltear a ver. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Como les comenté al inicio, vamos a hacer bloques de 3. Entonces, ahí se encuentra un compañero del equipo. Entonces, empezamos con usted. ¿Quién más va a...? Nada más les pido dar su nombre y el medio al que representan. Tenemos ya aquí 3. Adelante. Sí, buen día, abogados Cuello. Roberto Cruz, de Impacto. Bueno, la primera pregunta es, saltan muchos datos en todo este proceso de compraventa y de las acusaciones que se le adjudican a Emilio Lozoya. Después de toda esta presentación, ¿cómo entonces se explica usted el pago de Altos Hornos a Emilio Lozoya? Hubo por ahí también, se habla de una cantidad que se le pagó a Altos Hornos de México, 475 millones de dólares. ¿En qué consistió este pago a AMSA? Y bueno, ¿podría usted explicarnos en qué consiste específicamente, entre tantos datos, la acusación que formuló la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera contra el señor Lozoya? Bueno. Buenos días, Arturo Ángel de Animal Político. Es un hecho conocido que el licenciado Trejo y el licenciado Suart son defensores de Emilio Lozoya. Hoy la conferencia es para eso, pero hoy se documenta y se publica por Quinto Elemento y por Animal Político que actualmente ustedes dos son apoderados legales del fiscal general de la Nación, Alejandro Gertz Manero. Lo son desde hace 4 años por un caso muy personal del hoy fiscal, y es un hecho público que, bueno, los funcionarios consideraron que no les genera ningún tipo de conflicto de interés. Sin embargo, yo quisiera preguntarles a ustedes qué mensaje se le puede dar a la sociedad, sobre todo porque hace 2 meses también el licenciado Cuyo Suart acudió a la Procuraduría Capitalina a declarar en calidad de testigo en un caso a petición de Alejandro Gertz. Hoy ustedes son partes enfrentadas, ustedes acaban de hacer cuestionamientos a la Fiscalía, pero ¿qué mensaje se le puede dar a la sociedad, más allá del tema jurídico, de que pues, puede haber un caso absolutamente imparcial, central, pues que no va a haber nada, cuando evidentemente hay una relación que, insisto, la opinión pública no conocía hasta ahora, y si no considera necesario que haya que romper esos vínculos legales con su contraparte ahora, en el caso de Lozoya, aun cuando sean casos distintos? Pues gracias. Gracias, buen día. Jorge Sánchez, de Enfoque Noticias. Licenciado, quiero saber si en algún momento del proceso legal se va a presentar el exdirector de Pemex, si se encuentra en México o en el extranjero. Gracias. Voy a dar respuesta tal y como me hicieron las preguntas. En relación a la acusación
que la Fiscalía presentó ante el juez de control del Reclusorio Norte. Esta acusación, y quiero que de una vez quede claro, es única y exclusivamente por el 400 bis del Código Penal Federal, lavado de dinero. No existe defraudación fiscal, no existe cohecho ni ningún otro delito en esta acusación. ¿En qué consiste la acusación? La acusación consiste en que el Ministerio Público de la Federación refiere al juez de control en una solicitud por escrito de orden de aprehensión que existe una denuncia presentada el 5 de marzo de este año ante la Fiscalía General de la República, pero no refiere más datos. Solamente habla de la denuncia cuando tenemos conocimiento que esa denuncia no es por agronitrogenados. ¿En qué se basa el Ministerio Público en la acusación? En una querella incongruente, falaz, que presenta la Unidad de Inteligencia Financiera. En conclusión, el doctor Santiago Nieto. Dice el doctor Santiago Nieto: Emilio Lozoya en el 2012, en marzo del 2012, recibió de Altos Hornos de México $500,000. Posteriormente, en junio o julio, recibió $1 millón. Y luego, en noviembre, recibió otros 2 millones. En total, 3,5 millones. Y dice que es porque Altos Hornos sobornó al licenciado Lozoya en el 2012, porque a lo mejor iba a ser director general de Pemex. Caray, con todo respeto al señor Ancira, yo quisiera ver que la Fiscalía lo contratara como adivino, porque ¿cómo es posible que supiera que el señor Lozoya iba a ser director de Pemex si el señor Lozoya toma posesión como director de Pemex en los primeros días de diciembre del 2013? Luego entonces, tengo conocimiento, y así lo hemos ya manifestado ante el juez de amparo, de que ya Altos Hornos compareció ante la Unidad de Inteligencia Financiera y acreditó que esos dineros fueron pago de contratos que el señor Emilio Lozoya firmó como representante de diversas empresas extranjeras para hacer estudios. Presentó también los entregables mismos que nosotros aportaremos. Las facturas, los pagos. Quiero que quede muy claro, señores. No revisemos a Emilio Lozoya por 3 años de funcionario. Revisemos a Emilio Lozoya 20 años hacia atrás. El señor Emilio Lozoya es un hombre, con todo respeto, que fue el director para América Latina del foro más importante del mundo, que es el de Davos. El señor Emilio Lozoya no vivía en México. Tan es así que el señor Emilio Lozoya no tributaba fiscalmente en México, sino es hasta cuando se da de alta, cuando toma posesión como director de Pemex. Todos estos disque sobornos son pagos del trabajo que Emilio Lozoya desarrollaba desde hace muchos años en una empresa que fue fundada en Suiza en 2008. Y ustedes me pueden decir, ¿por qué en Suiza? Porque ahí vivía. Vivía en Suiza, vivió en Nueva York, siempre trabajó fuera del país. Tiene una carrera que ustedes deben revisar. O sea, la acusación, con todo respeto, es una falacia. No dan los tiempos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que digan que Altos Hornos
le dio el dinero a Emilio Lozoya para comprar su casa en Loma de Bezares, cuando el último pago se hace después de que compra la casa. O sea, con todo respeto, siento yo que la Unidad de Inteligencia Financiera engañó a la Fiscalía General de la República. Todo eso lo vamos a probar. Es más, les digo, tengo conocimiento de que los abogados de Altos Hornos ya presentaron, tan es así, que ya les descongelaron las cuentas. Por otro lado, creo que queda completa la respuesta a su pregunta. A ver, defensores del doctor Hertz. Miren, amigos, desde la época del Liceo Pedro Ojeda Paullada, yo ingresé a la Procuraduría General de la República como agente del Ministerio Público Federal. Y el doctor Hertz Manero era el oficial mayor. A raíz de eso vino una relación de trabajo y una relación de amistad que ha perdurado. Nos dejamos de ver mucho tiempo, cada quien en el trabajo que desarrollábamos, y hace aproximadamente 5 años el doctor Hertz me llamó. Estaba atravesando por una situación familiar, personal, muy grave. Su hermano mayor, el ilustre abogado Federico Hertz Manero, presidente que fue presidente de la Barra de Abogados, se encontraba en una situación lamentable a raíz de que su concubina lo tenía propiamente secuestrado en una casa en condiciones muy deplorables y propiamente lo estaban matando lentamente. Con mucho gusto, como debe ser la función de un abogado y más amigo, intervenimos en el asunto, presentamos las denuncias, rescatamos al señor, ¿sí? Acusamos a la señora de homicidio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, por más que se pudo, que el doctor quiso que su hermano se salvara, falleció. ¿Qué pasó? Obviamente, y que me perdone el señor gobernador del Estado de México, la señora concubina del doctor, del licenciado Federico, es la abuela de la esposa del gobernador del Estado de México. Obviamente, el gobernador, pues, creo yo, intervino, y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, después de que se había avanzado en toda la integración de la carpeta, de la averiguación, determinó, pues ilegalmente, mandó a llamar a mi hijo aquí presente, el subprocurador Montes de Oca, y trató de que esto se arreglara con dinero. Obviamente lo mandamos por un tubo, con todo respeto. Es cuando el doctor Hertz me dice, hay que impugnar, impugnamos el no ejercicio, lo confirmaron, nos fuimos al amparo, ganamos el amparo, y el doctor Hertz me pidió que ya no interviniera yo, que él iba a ver eso ya personalmente. Ganó el amparo, un asunto que subió hasta la Suprema Corte, y tengo entendido que hay órdenes de aprehensión en contra de 2 agentes del Ministerio Público. Eso, mi amigo, no causa ningún conflicto de interés. En el libre ejercicio de mi profesión, yo puedo ser contratado para actuar conforme a derecho. Respeto mucho al doctor Hertz. Sí fui, y si él me pide, seguirá siendo su apoderado. Sigue vigente el poder. Sigue vigente el poder. O sea, son apoderados del fiscal. Pero entonces, ¿cuál es el conflicto de intereses? A ver, amigo, imagínese usted si yo tuviera que renunciar a todos los asuntos que llevo en la Fiscalía General de la Nación porque el doctor Hertz es mi amigo o soy su apoderado.
No, mi amigo, no existe ningún conflicto de intereses. Y quiero ser muy claro, no me enfrento contra el fiscal, me enfrento contra las injusticias del Ministerio Público de la Federación, jurídicamente, en el campo legal. Y le voy a decir otra cosa. Hay veces que uno se enfrenta al Ministerio Público en una audiencia. Nos damos hasta con la cubeta jurídicamente. Y después nos vamos a comer. Esto no es de pleito personal. Esto es un pleito jurídico. Es un litigio. Yo no veo ningún conflicto de intereses. Respeto mucho al doctor Hertz. Sé que es un gran abogado, que en esta contienda nos vamos a enfrentar jurídicamente, es otra cosa. ¿Está contestada su pregunta? Sí, gracias. Y la otra... perdón. En la carta del 10 de junio a la opinión pública, el licenciado Lozoya explicó perfectamente el por qué no se presentaba. El señor Lozoya se presentará cuando existan las condiciones y garantías legales suficientes. ¿Por qué? Porque el delito por el que se le imputa o se le acusa no es ni grave ni amerita prisión preventiva oficiosa. Y quiero aclarar, el señor Lozoya se iba a presentar, pero ¿qué pasó? En un diario de amplia circulación, un sábado antes, sacan una falacia de una casa en Ixtapa. Obviamente, esto detonó que el señor Lozoya dijera, no hay condiciones, y sinceramente, honestamente, no las hay. Que si está en México, sí. México tiene muchos estados, y es mi obligación defender a Emilio, es mi obligación procurar su libertad, porque recuerde, amigo, que no hay cosas más hermosas y más importantes en la vida que la vida misma y la libertad. ¿Está contestada su pregunta? Bueno, tenemos otra ronda de 3. Aquí ya tenemos a alguien más, aquí y de aquel lado. Entonces, si me ayudas, Gerardo, para el micrófono de... Gracias. Licenciado David Vicenteño, de Grupo Imagen, está usted comentando que sería necesaria la declaración del exsecretario de Hacienda, Luis de Videgaray, y del expresidente Enrique Peña Nieto. Ya la propuso al Ministerio Público Federal, y ¿cuándo se podría dar esta? Gracias. Buenos días. Por acá, licenciado. De ese lado izquierdo. No se preocupe. Mario Torres de... Gracias, no se preocupe. Mario Torres de Televisión. Respecto al asunto de su hijo y el conflicto de interés, independientemente de su ejercicio laboral, ¿no existe un conflicto de ética por estar vinculado a dos, digamos, partes que están en un mismo conflicto? Y si pudiera su hijo explicarnos el asunto del licenciado Montes de Oca, saber cómo fue que le pidió el dinero para poder apaciguar esto o terminar este litigio, toda vez que actualmente es el actual fiscal en Quintana Roo, y quisiera saber si esto procedió en alguna demanda. Usted hablaba de 2 órdenes de aprehensión. ¿Son agentes de la Procuraduría Capitalina a quienes se emitió esta orden, o incluye al mismo fiscal sobre este asunto? Gracias. Sí, buenos días, Mathieu Torrier de la revista Proceso. Respecto a los sobornos, no solo están los de 2012, si mal no entiendo, también hubo sobornos de AMSA que se pagaron a través de la estructura offshore de la empresa Odebrecht. Y estos sí coinciden con la compraventa de agronitrogenados. Entonces quisiera una aclaración al respecto. Segundo, usted ha venido repitiendo a lo largo de todo el mes de junio que citaría comparecer a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray.
entendemos la estrategia de defensa, pero para comprársela, digamos, necesitaríamos evidencias. ¿Usted cuenta con evidencias? ¿Estaría dispuesto a exhibir pruebas contra el expresidente Peña Nieto o Luis Videgaray? Gracias. Voy, ustedes me permiten que mi hijo conteste las primeras y yo contesto la de él. Hola, buenos días. Por el tema de las citaciones, respecto a cuándo tendríamos la oportunidad nosotros de citar ante la Fiscalía General de la República, no solamente al expresidente de la República y al secretario de Hacienda, sino a todos aquellos testigos que creamos que puedan aportar datos a favor de la defensa del señor Emilio Lozoya. Quiero referirles que tenemos oportunidad en este momento, porque así lo señala la ley de amparo, de poder citar testigos en ese juicio de amparo que se presentó en contra de esta orden de aprehensión. Entonces estamos evaluando precisamente que se citen estas personas para que se lleve a cabo la toma de sus declaraciones y que informen precisamente qué conocimiento y qué instrucción dieron cada quien en el ámbito de sus facultades en ese momento para el asunto de agronitrogenados. No sé si fui claro respecto a esto. Tenemos una temporalidad que nos refiere a la ley de amparo. No podríamos hacerlo ante la Fiscalía porque todavía el procedimiento no se ha aperturado, sino que hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo. ¿Cuándo se vence este plazo? Tenemos audiencia constitucional el 11 de julio de este año y tendremos que llevar a cabo esas declaraciones precisamente o ese ofertamiento de pruebas hasta el 11 de julio de este año. Pero la posibilidad de citarlo sí es alta. Sí, la ley de amparo refiere que uno puede ofrecer diversas pruebas dentro de ese juicio de amparo si no tuvo uno la oportunidad de ofrecerlas en la etapa inicial, como es el presente caso. No sé si fui claro respecto a esto. Ahora, respecto al tema ese tema de Montes de Oca, efectivamente nosotros en su momento apoyamos jurídicamente en ese asunto al señor Gertz Manero, con otros abogados también, y si ustedes recuerdan, en ese momento el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas de la Fiscalía de la Ciudad de México era el señor Montes de Oca. Yo tuve varias conversaciones con él porque veíamos una falta de imparcialidad por parte del Ministerio Público. Incluso veíamos cómo las actuaciones que nosotros solicitábamos a favor de la víctima, en este caso el doctor Gertz, no eran tomadas en consideración de la Fiscalía, y tuve varias entrevistas con él. Esa circunstancia que refiere el licenciado Cuello Trejo respecto a la solicitud de alguna cantidad de dinero ya fue declarada precisamente en la Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México, a donde hice el conocimiento al Ministerio Público esa circunstancia, y entendemos que el Ministerio Público de esa Fiscalía ejercitó acción penal en contra de 2 servidores públicos de la anterior administración de la Fiscalía, y entendemos que está el licenciado, ahora fiscal de Quintana Roo, sujeto a una investigación respecto a esos hechos. Es lo que puedo referirle respecto a ese asunto. No sé si fui claro. ¿Se puede saber el monto? ¿O en qué términos le pidió el dinero? Mire, precisamente esa es la investigación que se está llevando a cabo en la Fiscalía. Yo ahora no tengo el carácter de abogado ni asesor jurídico de la víctima ni de defensor, soy testigo y me gustaría permanecer la secrecía que se está llevando a cabo en esa investigación para yo no cometer un delito. Ahora, por la pregunta que me hace Matthew. Perdón, faltó la cuestión de la ética, en el caso de usted. Por favor, si están amables, gracias. A ver, esto creo que da para todo el caso. Nosotros, si hacemos un ejercicio lógico del tema, nosotros, como decía el licenciado Cuello Trejo, en el libre ejercicio de nuestra profesión, evidentemente podemos atender el caso de varias personas. ¿Qué pasaría si en este momento usted me contrata como su abogado, usted me paga para que yo le vea algún tema jurídico y en un mes o 2 meses me nombran, vamos a decir, fiscal anticorrupción de la Ciudad de México? Yo no podría tener un conflicto de intereses con usted porque yo en el libre ejercicio de mi profesión lo atendía yo a usted respecto a ese asunto.
y después usted lleva un asunto a esa Fiscalía Anticorrupción. O sea, me parecería que ningún profesionista en este país podría llevar a cabo el derecho de ejercer su trabajo cuidando si a futuro uno podría o no podría ocupar un cargo público. Me parece que eso sería totalmente violatorio constitucionalmente hablando. Y éticamente, pues yo creo que respecto a esta ética, si nosotros hicimos nuestra mejor labor en el asunto del doctor Gertz, hasta donde él nos permitió, y ahora lo estamos haciendo a favor del señor Lozoya, me parece que eso es nuestra función, que tenemos el derecho de hacerlo. Pero más aún, yo considero que si hubiera algún conflicto de intereses o si hubiera algún favoritismo por parte del fiscal general hacia el asunto, porque nosotros somos los abogados defensores, pues yo me pregunto por qué la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión en contra del señor Emilio Lozoya por un delito que no ameritaba prisión preventiva oficiosa. Lo pudieron haber conducido al proceso de otra forma. Entonces, yo más quiero decir que la Fiscalía está actuando con rudeza innecesaria, como dicen, en la lucha libre, y no nos está favoreciendo en absolutamente nada. Entonces, eso no sé si contesta la pregunta del tema ético, señor. Gracias a usted. Ahora, por lo que la pregunta del señor Matthew, si Altos Hornos depositó dinero a una cuenta que usted dice que es de Odebrecht, pues yo diría que se le pregunte a Altos Hornos. Lo que yo tengo que aclarar es sencillamente que el dinero que Altos Hornos le depositó a mi cliente fue por trabajos desarrollados, tal y como se va a probar, y tengo entendido, y le repito, que ya Altos Hornos lo probó ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo le pediría que porque ¿cómo me voy a poner yo a hablar de algo que Altos Hornos le depositó Odebrecht? Según tengo entendido, y así lo ha declarado Altos Hornos, es porque Odebrecht le hizo trabajos a Altos Hornos en Coahuila, cosa que no me consta, por eso no le puedo afirmar. ¿De acuerdo? ¿Qué soborno? El caso del soborno que se ha mencionado en la prensa venía de ahí, no de los cargos del 2012. No le entiendo. ¿De qué soborno me está hablando? Del soborno que se ha documentado. El escándalo del soborno realmente no es del 2012. Lo que se ha documentado en la prensa es el del 2013, si mal no recuerdo, a través de este pago a la empresa Secapan, incorporada en las Islas Vírgenes, que sería la que Emilio Lozoya indicó a los directivos de Odebrecht que realizaran el pago. O sea, me imagino que tiene la película clara, o... No, la tengo terriblemente clara. Bueno. Mire, amigo, en el caso de Odebrecht, el delito electoral está prescrito. Así lo determinó la Fiscalía. Obviamente, por eso hablo de persecución política del anterior sexenio, porque el mismo señor licenciado Santiago Nieto, en su libro Filias y Fobias, explica que cuando recibió la denuncia del PRD por esa situación electoral, el asunto estaba prescrito. Por lo que hace a lo de Secapan, obviamente eso está plenamente probado en la carpeta de SEIDEF. Plenamente probado con una prueba anticipada que tiene la Fiscalía. No es un indicio, es una prueba plena. Obviamente no me gustaría revelar más porque está en la carpeta de investigación, pero ¿por qué no le preguntan a la Fiscalía? Esa prueba plena fue ante juez de control, el juez la aceptó, declaró el dueño de Secapan, acreditó por qué le habían depositado el dinero, quién se lo había depositado. ¿Sí? Eso está en la Fiscalía. Obviamente no se ha judicializado el expediente, en el momento que se judicialice se dará a conocer a la opinión pública. Estaba la pregunta sobre si tiene evidencias. La pregunta si tiene evidencias y si las puede presentar en contra de Enrique Peña Nieto o Luis Videgaray sobre acciones
irregulares, tanto en el caso de agronitrogenados como Fertinal. A ver, mire, creo que fui muy claro en la exposición que les leí. Acuérdese usted que en materia penal, antes la prueba reina era la confesional, pero después de que inventaron que se daban tehuacanazos, esa prueba desapareció. Es un indicio. La prueba reina es la prueba circunstancial. Por eso yo hablo claramente en este boletín que leí. ¿Quién hizo el pacto por México? ¿Quién giró las instrucciones para que se hiciera Petróleos Mexicanos una empresa productiva del Estado? ¿Quién giró las instrucciones para que se echaran a andar los fertilizantes? Pues obviamente el presidente. Yo no estoy imputando al presidente. Yo estoy diciendo que lo vamos a citar para que aclare cuáles fueron sus instrucciones. ¿Quedó claro, mi amigo Mateo? ¿Alguna otra pregunta? Vamos, aquí ya tenemos dos, vamos con otra para allá. Antes de retomar las preguntas, ahora que el licenciado comentaba del boletín, al final del evento les vamos a entregar las palabras del licenciado, el boletín, el acta 865 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, un estudio realizado por Grupo PMI, el estudio realizado por Boss & Company para determinar el valor de adquisición de la planta agronitrogenados. Entonces, al final, les estarán entregando este paquete de información. Entonces, vamos con usted y otra por allá. Si inicias, por favor. Sí, buenos días. Blanca Estela Santos, de Cuadratín, México. Antes que nada les ofrezco una disculpa, no estoy tan inmersa en estos temas jurídicos. Si nos pudieran explicar un poco más o detallar sobre estos citatorios que piensan ustedes solicitar específicamente contra Enrique Peña Nieto, Videgaray y Pedro Joaquín Caldwell, ¿cuál es esta temporalidad de la que hablan? ¿A quiénes pedirían ustedes este citatorio y qué posibilidades hay de que se los puedan otorgar? Gracias. A ver, dentro de... disculpe, perdón. Abogado, buenos días. Abogado Javier Cuello, René Cruz de MBS Noticias por acá. Menciona que no existen las condiciones para que el señor Emilio Lozoya se presente pues ahora sí que rendir su declaración en torno a este asunto. Para generar estas condiciones, el señor Lozoya estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República para acogerse a una especie de figura de testigo protegido y dar a conocer toda la información que pues él posee en torno a este asunto. Y otra cuestión también, saber si ustedes tienen el contrato precisamente de esta compra de esta empresa, sobre todo porque precisamente Pemex ya se le hizo la solicitud vía transparencia y dice que este contrato es información inexistente. Por favor, abogado. Hola, buenos días. Penilei Ramírez de Univisión. Quiero retomar la pregunta de Matthew acerca de implicaciones de Peña Nieto y quiero dar el antecedente que toca a Peña Nieto más cercano, que es la investigación de la Casa Blanca, y ahí la autoridad administrativa determinó que él no había firmado nada, que no era injerencia directa y que por tanto no había nada que perseguir. Por el conocimiento jurídico que tienen ustedes, por eso retomo la pregunta de Mateo. Citar a comparecer a Peña Nieto sin tener una implicación directa que no haya administrativamente, que bien sabrán ustedes que no la hay, porque el presidente de la República no interviene en el Consejo de Administración de Pemex ni en ninguna de las decisiones que hemos documentado en la prensa, no parece más bien una acción política mucho más que algo que va a tener una implicación jurídica directa. Y para seguir con el tema de Peña Nieto, acerca de lo que publicó el Universal la semana pasada, acerca de una presunta carta ante la SEC que sí involucraría a Peña Nieto con algo que sería mucho más directo, como la recepción de dinero, ¿hay algún mecanismo legal que exista o que ustedes pretendan usar en México para atraer parte de esa supuesta investigación a la investigación mexicana, que sí sería una implicación mucho más directa al expresidente? Y por último, perdón, sobre el caso agronitrogenados, quisiera
quisiera saber específicamente de qué estaría acusado Lozoya hasta ahora respecto a la compra de agronitrogenados y sobre todo al financiamiento por parte de PMI que se hizo después de la compra. Sí. A ver, digamos que a lo mejor en esta respuesta doy contestación a varias preguntas. En el tema de la citación, y hablemos, porque sé que les interesa mucho ver si se va a citar al expresidente y si se van a citar a ciertos funcionarios del anterior gobierno. Nosotros como abogados defensores y el señor Emilio Lozoya, dentro del juicio de amparo que estamos llevando, como ya lo expliqué, tenemos el derecho, de conformidad a la ley de amparo, de poder aportar pruebas. Estas pruebas se pueden aportar con el objeto de que nosotros probemos alguna situación, algún argumento que estemos dando para la defensa de nuestro cliente en ese juicio de amparo. Entonces, tenemos nosotros hasta el 11 de julio de este año para poder presentar estos datos de prueba o estas pruebas que se puedan desahogar. Esa solicitud se le hará a la juez de distrito. Si la juez de distrito cree conveniente y es oportunamente citarlos, pues nos dará la oportunidad de declararlos. Contestando un poco la pregunta de usted, la posición nuestra como abogados defensores es no imputar a nadie. Nosotros lo que queremos es obtener información de estas personas que obviamente tienen conocimiento de la forma en cómo se llevó a cabo la compra, no solamente de agroindustria, sino que cómo se manejó el tema de la posición política en ese momento de los fertilizantes, y si esas preguntas que nosotros les haremos a estas personas nos van a servir para nuestra defensa. Nuestra posición no es imputar jurídicamente a nadie, sino que es obtener información de estos testigos, sea quien sea, para la defensa de Emilio Lozoya. Eso será si la Fiscalía General de la República, de conformidad a esas respuestas que se obtengan en esta defensa, cree que puede llevar a cabo una investigación en contra de estos exfuncionarios, pues es función precisamente, de conformidad al 21 constitucional, de la Fiscalía investigar y perseguir esos delitos que él crea que pudieron haber cometido esos funcionarios. Eso es por lo que hace al tema de la temporalidad, cómo se va a presentar y un poco el carácter que nosotros estamos llevando respecto al asunto. No es un tema político, es un tema de que ellos sabían precisamente de estas compras de las plantas fertilizadoras. No creo que ellos no tuvieran conocimiento de esta circunstancia, y nosotros, al querer defender a nuestro cliente, pues les vamos a preguntar hasta dónde ellos giraron instrucciones para que se hiciera. Creo que eso es por lo que hace al tema jurídico. Por lo que hace a su pregunta, no se necesita ser testigo protegido para decir la verdad. El que es testigo protegido, o lo que antes le llamaban testigo, simple y sencillamente dice lo que la autoridad quiere que diga. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que vamos a decir la verdad, como lo dije anteriormente, tema por tema. Hoy tocamos agronitrogenados, pero dentro de algunos días, porque ustedes deben entender que es mucha la información, y yo no quiero venir ante ustedes a decir cosas que no pueda probar. Vamos a tocar el tema de Fertinal, que es muy interesante. Vamos a tocar el tema del huachicol. Vamos a tocar el tema de cómo vaciaron las arcas de Petróleos Mexicanos. Vamos a tocar un tema muy importante, la producción. Cómo a partir de que salió Emilio Lozoya, y no porque fuese mago, la producción se cayó. Incluso ahorita el señor presidente López Obrador no la puede levantar. ¿Por qué no la puede levantar? Porque en el momento en que se tenían que haber hecho las inversiones, la Secretaría de Hacienda sacó, jaló, no digo que se lo robó, no, sacó, vació las arcas de Petróleos Mexicanos, y lo vamos a probar. Lo vamos a probar cómo Petróleos Mexicanos
pagaba por cada dólar que le pagaban por la venta de petróleo, 80 centavos se iban a la Secretaría de Hacienda. Lo vamos a probar con elementos, con información de la propia Secretaría de Hacienda. Y vamos a probar cómo, tanto a Petróleos Mexicanos, como no es mi tema, pero también a Comisión Federal de Electricidad, en 2013, 2014, les sacaron muchos miles de millones para Hacienda. Eso lo vamos a probar. Pero le repito, Emilio Lozoya ni va a llegar a un arreglo, ni va a ser testigo, ¿sí? Vamos a ganar su tema, si Dios nos ayuda y existe la justicia, con la ley y ante los tribunales. Para cerrar esta conferencia vamos a tomar las 3 últimas preguntas. Entonces, si levantan la mano, ahí tenemos 2. Pues prácticamente ahí están las 3. Ah, perdón. A ver, Perdón. Sí, claro. A ver, respecto a lo que me dice usted de la Casa Blanca, no sé si se refiere a la Casa Blanca de Peña o a la Casa Blanca de Estados Unidos. La de Peña. ¿A la Casa Blanca de Peña? No, pues ahí sí yo no me metí. Ahí salió, ese es otro rollo, ¿no? Pero honestamente, mi estimada amiga, no tenemos conocimiento que la SEC haya iniciado una investigación. Es una noticia del Universal. No nos han citado, no tenemos mayor conocimiento. ¿Para qué le echo mentiras? ¿Sí? Lo que sí le digo es que vamos a citar a los funcionarios. Y creo que usted sabe muy bien que sí están involucrados, que sí manejaron cosas, ¿sí? Pero en su momento, para no adelantarme, como dice el señor presidente López Obrador, poquito a poquito. Sobre la pregunta de qué se le acusa a López Obrador en el caso de A López Obrador no se le acusa de nada. No me sube ese ring. No. ¿Cuál es la imputación a Lozoya? La imputación de Lozoya por parte de la Fiscalía es porque dice el señor Santiago Nieto que durante 2012, desde marzo de 2012, Emilio Lozoya recibió en sus cuentas dinero de Altos Hornos por un soborno para que un año y medio después Emilio Lozoya, como director de Pemex, le comprara agronitrogenados, cosa que es totalmente incongruente, porque incluso Altos Hornos le termina de pagar la última factura de los contratos que firmó con Emilio Lozoya, él como apoderado legal de empresas extranjeras, ¿sí? Todavía después de que compró su casa. ¿Eso es lo de Tochos? Lo de Tochos, sí. Muy bien, entonces vamos con las 3 últimas preguntas de aquel lado. Licenciado Daniela Ramírez, del periódico 24 Horas, para preguntarle en el caso de Fertinal, ¿van a presentar acusaciones o pruebas contra Fabio Macino Covarrubias, ex dueño de Fertinal, o más bien qué le responde todas las declaraciones que ha dado el señor? Buenos días, Alejandro Juárez del portal elceo.com. Nada más si nos pudiera aclarar, bueno, no tengo conocimiento del nombre de la empresa suiza para la que trabajaba Emilio Lozoya, y en el caso de las demandas que dijo de las que desistió AMSA y agronitrogenados, si nos pudiera comentar de qué se tratan estas demandas y si estas mismas fueron parte de la negociación para la compra de agronitrogenados. Rubén Mozo de Milenio. Buenos días, licenciado. Buenos días. Para preguntarle, usted dice que el señor Emilio Lozoya no va a llegar a ningún acuerdo ni nada de este tipo. Sin embargo, pues también la ley le permite asumirse a criterios de oportunidad. Pues usted dice que pues es inocente y hay otras personas que son responsables. ¿Se buscaría también esa vía? Ok.
Diana Lastiri del Universal. Aprovechando también que ya estamos hablando también un poco del caso de Fertinal, ¿podría detallar un poco más la participación de Mesmacher y de Aportela en la sugerencia que usted afirmó que le hicieron a Emilio Lozoya para comprar Fertinal? A ver, sobre Fabio Covarrubias, creo yo que, y no más bien creo, afirmo que la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación tiene que hacer la investigación de Fertinal porque Petróleos Mexicanos presentó una denuncia el 5 de marzo precisamente por la operación de Fertinal. Yo no conozco al señor Fabio Covarrubias. Efectivamente, el día de ayer él dijo que yo era abogado de otra empresa. Claro que soy abogado de una empresa americana, en donde lo vamos a denunciar. No hay ningún conflicto de intereses en esto, ¿sí? Pero yo considero que es la Fiscalía General de la Nación la que tiene que hacer la investigación de Fertinal, de la operación de Fertinal. No obstante esto, como están involucrando a Emilio Lozoya, dentro de 2, 3 días o 4 días, denme oportunidad, es mucho el trabajo, vamos a platicar otra vez con ustedes y les voy a dar todos los detalles que me pregunta usted del Universal, ¿sí?, sobre el caso Fertinal. Con testimonios, y con pruebas. Por otro lado, los criterios de oportunidad, yo le pediría a mi hijo. Sí, respecto al tema de los criterios de oportunidad, es claro que existe una fase en donde se pueden solicitar, no estamos en este momento en esa fase, tendríamos que estar vinculados a proceso, tendríamos que ya estar sujetos a una investigación complementaria ante un juez de control y en su momento veríamos si es conveniente para nuestro cliente tomar un criterio de oportunidad o no. Esa es la respuesta que en este momento podría dar. Y faltó contestar el tema del contrato. El contrato obviamente existe, obviamente lo tenemos, obviamente viene precisamente referido en una cláusula respecto a los litigios que se tenía que desistir AMSA, de esos litigios que tenían en contra de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias para que se pudiera formalizar este contrato, si no se encontraba impedido para que esto se hiciera. No sé si estuvieron contestadas las preguntas. Lo de la empresa suiza, es una empresa con un nombre, no es suiza, es alemana. Y tenemos, no tengo el nombre en este momento, es un nombre complicado porque es en alemán, pero con mucho gusto yo te lo apunto y te lo paso. Y por último, agradecerles nuevamente y decirles que no se trata de imputar a nadie, se trata de decir la verdad. Y con todo respeto, si se quiere combatir la corrupción, se tiene que hacer, caiga quien caiga y sea quien sea. Muchas gracias y próximamente nos veremos. Mamá.